En 1977, nadie apostaba un centavo por los Bee Gees. Sin hits, sin rumbo, con una carrera destruida por peleas entre hermanos y egos que los separaron, la industria los daba por muertos. Pero una llamada los llevó a un castillo en Francia donde grabaron una canción que no solo los convirtió en leyendas, sino que cambiaría el sonido del disco para siempre. Comencemos. Todo el mundo cree que los Bee Gees eran australianos, pero no. Barry Gibb nació el 1 de septiembre de 1946 en la isla de Man, un pequeño territorio entre Inglaterra e Irlanda. Sus hermanos mellizos, Robin y Maurice, llegaron al mundo el 22 de diciembre de 1949 en Manchester. Su padre, Hugh Gibb, era baterista y líder de una banda de baile en hoteles locales. Su madre, Bárbara, tenía una voz que, según los propios hermanos, era impresionante. Pero la vida en Manchester era dura. La familia apenas llegaba a fin de mes y los chicos empezaban a meterse en problemas. En 1958, buscando una vida mejor, la familia entera se subió a un barco rumbo a Australia. Barry, con apenas 12 años, empezó a vender refrescos en el circuito de carreras del Redcliffe Speedway para ganar unas monedas. Pronto arrastró a Robin y Maurice al negocio, pero en lugar de vender, se pusieron a cantar. El dueño del circuito los invitó a cantar por el sistema de altavoces, y un locutor de radio local llamado Bill Gates, sí, Bill Gates, quedó tan impresionado que empezó a pasar sus grabaciones en la radio. Entre las iniciales de Barry Gibb, Bill Gates y Bill Good, todos BG, nació el nombre que los acompañaría para siempre, Bee Gees. Pero lo que viene es todavía más fuerte, porque estos tres hermanos estuvieron a punto de destruirse entre ellos antes de cambiar la música para siempre. ¿Qué edad tenés y de dónde nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. En 1963 firmaron su primer contrato discográfico con Festival Records gracias al cantante australiano Col Yoye, que los escuchó en un hotel de Surfers Paradise y quedó impactado con sus armonías. Eran tres adolescentes que ya sonaban como veteranos. Tuvieron su propio programa de televisión semanal en Australia, algo impensado para unos chicos que pocos años antes cantaban por monedas en un circuito de carreras. Pero el verdadero golpe llegó en 1966, cuando su sencillo Speaks and Specs alcanzó el número 1 en Australia. Lo irónico es que cuando eso ocurrió, los Bee Gees ya estaban en un barco rumbo a Inglaterra. Habían decidido jugársela todo. Antes de partir, su padre Hugh envió unas demos a Brian Epstein, el mismísimo manager de los Beatles. Las cintas terminaron en manos de Robert Stigwood, un australiano con olfato para el negocio que los firmó de inmediato. Entre 1967 y 1968, los Bee Gees se convirtieron en estrellas internacionales. Massachusetts, I Started a Joke. Seguramente las escuchaste en alguna disco, en alguna fiesta, con alguien que hoy recordás con una sonrisa. La prensa los comparaba con los Beatles por sus melodías y armonías. Pero detrás de esa fachada brillante, la tensión crecía. Robin sentía que Stigwood posicionaba a Barry como líder. Los egos explotaron. En 1969, tras el fracaso comercial de su ambicioso álbum doble Odessa, Robin abandonó el grupo. El propio Robin lo explicó años después. Tenían egos tremendos y dejaron de hablarse por completo.
Barry y Maurice intentaron seguir como dúo. Grabaron el álbum Cucumber Castle, pero no funcionó. Robin lanzó su disco solista y tampoco despegó. La verdad quedó clara, separados no eran nada. En 1970, Robin llamó a Barry y le dijo simplemente, hagámoslo de nuevo. Se reunieron, lanzaron Lonely Days y How Can You Mend a Broken Heart. Tuvieron algunos éxitos moderados, pero para 1974 la cosa se había enfriado. Las radios ya no los llamaban, las ventas caían, el mundo los estaba olvidando. Y justo cuando parecía que todo había terminado, una llamada telefónica lo cambiaría absolutamente todo. A principios de 1975, los Bee Gees estaban en un momento crítico. Llevaban años sin un hit importante y la industria los daba por terminados. Fue entonces cuando el productor Arif Mardin les sugirió algo radical: grabar en los Criteria Studios de Miami y cambiar completamente su sonido. Los hermanos aceptaron porque no tenían nada que perder, y el resultado fue el álbum Main Course. Un disco que los transformó por completo. Luego vinieron más éxitos: Nights on Broadway, You Should Be Dancing. Los Bee Gees ya no eran un grupo de baladas, eran una máquina de ritmo, pero lo verdaderamente grande estaba por llegar. En 1977, Robert Stigwood, su manager, los llamó con una propuesta. Estaba produciendo una película basada en un artículo del New York Times sobre la cultura de las discotecas en Nueva York. La película no tenía título todavía, ni siquiera estaba clara la trama completa. Stigwood solo sabía que necesitaba canciones. Los hermanos viajaron al Château de Rouville, un viejo castillo convertido en estudio de grabación en las afueras de París, el mismo lugar donde Elton John había grabado Honky Chateau. Y ahí, en las escaleras de ese castillo, en apenas unos días, escribieron las canciones que cambiarían la historia de la música. Pero una de ellas, una que casi no sale como sencillo, se convertiría en el himno más poderoso de toda una era. Y esa historia es la más increíble de todas. Si estás disfrutando este viaje tanto como nosotros, suscríbete al canal. Cada semana traemos historias como esta que merecen ser contadas. Continuemos. Pero durante esas sesiones en el castillo francés ocurrió algo inesperado. El baterista del grupo, Dennis Bryan, tuvo que marcharse de urgencia porque su padre había fallecido. Los Bee Gees se quedaron sin baterista en medio de la grabación. Intentaron buscar un reemplazo en la zona, pero no encontraron a nadie disponible. Entonces al ingeniero Carl Richardson se le ocurrió una idea brillante. Tomó la pista de batería de otra canción que ya habían grabado, Night Fever. Seleccionó apenas 2 compases, cortó literalmente la cinta, pegó los extremos y creó un loop. Una técnica que hoy es común en toda la música electrónica, pero que en 1977 era algo completamente nuevo. Y los Bee Gees acreditaron la batería a un tal Bernard Lupe, una parodia del famoso baterista de sesión Bernard Purdie. La canción se terminó de grabar en los Criteria Studios de Miami. Maurice creó una línea de bajo inspirada en Clean Up Woman, de Betty Wright. Barry y Alan Kendall pusieron las guitarras, y Blue Weaver sumó los sintetizadores. La discográfica quería que la canción se llamara Saturday Night, como la película, pero los Bee Gees se negaron. Había demasiadas canciones con ese nombre, incluyendo una de los Bay City Rollers. Así que mantuvieron el título que ellos habían elegido, Staying Alive.
Cuando Saturday Night Fever se estrenó en diciembre de 1977, la escena de John Travolta caminando por las calles de Brooklyn al ritmo de esa canción se convirtió en una de las imágenes más icónicas del cine. Staying Alive llegó al número 1 del Billboard Hot 100 y se quedó ahí 4 semanas. La banda sonora vendió más de 40 millones de copias en todo el mundo, convirtiéndose en el álbum más vendido de la historia hasta ese momento. Y aquí viene un dato que muy pocos conocen. Barry Gibb escribió 4 sencillos consecutivos que llegaron al número 1 en Estados Unidos. Staying Alive, seguido por Love Is Thicker Than Water, luego Night Fever y después If I Can't Have You. 4 número 1 seguidos escritos por el mismo hombre. Nadie en la historia de la música ha igualado esa marca. Pero la gloria tuvo un precio brutal. A finales de los 70, la música disco dominaba todo. Y cuando algo domina todo, el rechazo llega con la misma fuerza. El 12 de julio de 1979, en el Comiskey Park de Chicago, se organizó la infame Disco Demolition Night, donde miles de personas quemaron discos en el campo de béisbol. El movimiento antidisco arrasó con todo, y los Bee Gees fueron la cara más visible del odio. Las radios dejaron de pasarlos, la prensa los ridiculizaba. En 1981 lanzaron Living Eyes y el álbum ni siquiera entró al top 40 en Estados Unidos. De la cima absoluta al olvido en menos de 3 años, y entonces llegaron las tragedias. En 1988, Andy Gibb, el hermano menor, murió a los 30 años. Los hermanos quedaron destrozados. En 1997 fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll, un reconocimiento que confirmó lo que las cifras ya gritaban. Solo los Beatles, Elvis, Michael Jackson y Paul McCartney habían vendido más discos que ellos. Pero la muerte no había terminado de golpear. El 12 de enero de 2003, Maurice falleció a los 53 años por complicaciones intestinales. Fue repentino. Y en 2012, Robin perdió su batalla contra el cáncer a los 62 años. Barry quedó solo, el último Bee Gees en pie. Hoy, los Bee Gees llevan vendidos más de 220 millones de copias en todo el mundo. 3 hermanos que empezaron cantando por monedas en un circuito de carreras en Australia terminaron escribiendo la banda sonora de toda una generación. Y Staying Alive fue la canción que los convirtió en leyendas del disco. Haz clic en el video de pantallas y descubre la canción más prohibida de la historia del disco. Nos vemos allí, amigos.